Buenas, buenas. Dejamos por acá un ejercicio de funciones cuadráticas de la primera revisión de 2019. Tenemos entonces, f es una función cuadrática de la cual se sabe que f de 2 vale 16 y que sus raíces son 0 y 6. Entonces la ordenada del vértice de esta función cuadrática vale, y ahí tenemos distintas opciones. Menos 2, menos 9, 18 y 3. Recordemos que conociendo las raíces de una función cuadrática teníamos una forma particular para escribir esa función. En este caso, sabemos que las raíces son 0 y 6, por lo tanto podríamos escribir f de la siguiente manera. F de x va a ser igual a por x menos la primera raíz por x menos la segunda raíz, donde a es el coeficiente del término de segundo grado. Bueno, x menos 0 no tiene mucho sentido dejarlo así, por lo tanto podríamos escribir que f es a por x menos 6. El problema acá es que no sabemos quién es ese a, pero el ejercicio nos da otro dato que nos va a permitir hallarlo. Sabemos que f de 2 vale 16, por lo tanto, si venimos a f de x, calculamos f de 2, es decir, suplantamos la x por 2, sabemos que eso vale 16, por lo cual nos va a permitir poder hallar ese a. Así que vamos con eso. F de 2, venimos, suplantamos la x por 2 y nos quedaría a por 2 menos 6, que por datos sabemos que vale 16. Operando un poquito nos queda 2 menos 6, nos queda menos 4, por 2 menos 8, por a menos 8a. Entonces nos queda que menos 8a es 16, por lo tanto a vale menos 2. Con el valor de a hallado podemos volver a esta f, suplantar el valorcito que ahora tenemos, y ahí nos va a quedar completamente determinada la función. Tendríamos entonces que f de x es menos 2 por x menos 6. Una vez que tenemos determinada la función, ahora sí podemos ir a lo que nos interesa, que nos interesaba la ordenada del vértice. Antes de pasar a la ordenada, deberíamos primero ver la abscisa. Y acá tenemos dos formas de hacerlo. Un primer camino, consideremos que la abscisa del vértice es el punto medio entre las raíces. En este caso tenemos que son 0 y 6, por lo tanto el punto medio va a ser 3. Así que ya sabemos que la abscisa del vértice es 3. Para hallar la ordenada, deberíamos ir a la función y calcular f de 3. Así que en este caso nos quedaría que la ordenada del vértice va a ser 2 negativo por 3 menos 6. Haciendo cuentas, nos queda 3 menos 6, nos queda menos 3, por 3 nos queda menos 9, y cuando multipliquemos por este 2 negativo, por este menos 2, nos va a quedar más 18. Así que ya tenemos la ordenada del vértice, que era lo que nos estaba pidiendo el ejercicio. Una segunda forma que tendríamos para hacer sería básicamente trabajar un poquito con esta expresión y usar aquello de que la abscisa del vértice era menos b sobre 2 por a, siendo b el coeficiente del término en x y a el coeficiente del término en x2. Entonces, si tomamos esta f y trabajamos un poquito con ella, hacemos distributiva, nos va a quedar menos 2x por x, nos quedaría menos 2x2, y después menos 2x por menos 6 nos quedaría más 12x. En este caso, el a va a ser menos 2, el b va a ser 12, por lo tanto, la abscisa del vértice nos quedaría menos b, es decir, menos 12, sobre 2 por a, es decir, 2 por menos 2. Nos va a quedar menos 12 sobre menos 4, por lo tanto, nos va a quedar 3. Obviamente nos tiene que dar lo mismo, elijamos el camino que elijamos. Para hallar la ordenada es exactamente lo mismo que hicimos recién. La ordenada de este vértice va a ser f de 3, así que simplemente venir a la f, suplantar la x por 3 y hacer la cuenta. En este caso
Si usamos esta f, nos quedaría menos 2 por 3 al cuadrado más 12 por 3. 3 al cuadrado 9 por menos 2 nos queda menos 18. 12 por 3, 36. Haciendo la diferencia, menos 18 más 36, obviamente nos da 18.